El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado ustedes conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este capítulo 15, pues ya es prácticamente lo último de la despedida de nuestro Señor Jesucristo. Todavía vamos a ir descubriendo un poquito el capítulo 16. Recordemos que el capítulo 17 de San Juan, pues ya empieza lo que es su pasión. Entonces, es aquí donde pues el Señor se va, pero nos deja el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser conducidos por Él. Pero viene el problema: ¿cómo vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo si muchas veces no lo conocemos? Y es algo que podríamos decir, el mundo hoy ya no conoce a Cristo. Cristo es el que nos va a llevar, primeramente, a que obtengamos el Espíritu Santo y después a esa restitución en Cristo, esta restitución en Cristo para ser también restituidos en el Padre, que es precisamente algo que ya hemos escuchado: Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Y aquí es donde, como dice aquel viejo dicho, la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros no vivimos en esa unidad. ¿Por qué? Porque no conocemos a Cristo. ¿Cuántas veces vivimos una parcialidad que yo creo de Cristo, pero realmente no es Cristo? ¿Cuántas veces solamente nos conformamos con decir: pues ya fui a misa y ya recé mi rosario y con eso basta? Pues sí, podríamos decir que es importante, pero no basta. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros hemos podido verdaderamente conocer la fe. A veces se dice que tenemos la fe del carbonero: en esta fe nací, en esta fe crecí, en esta fe voy a morir. Pero como decía también la primera carta de San Pedro el día de ayer, domingo, que decía: den razón de su esperanza. Pero ¿cómo voy a dar yo razón de mi esperanza si no conozco cuál es mi esperanza? En otras palabras, no conozco mi fe. Y esa fe es precisamente el encuentro con Cristo. Si leemos el Evangelio, vamos a descubrir que la fe es vivir en Cristo. Pero ¿cómo voy a vivir en Cristo si no lo conozco? ¿Cómo voy a vivir esa fe si no estoy dispuesto también? Hoy podríamos decir: ¿cuántos están dispuestos a conocer su fe? ¿Cuántos están dispuestos a vivir lo que el Señor nos pide? ¿Por qué? Porque lo que el Señor nos pide muchas veces es doloroso. ¿En qué sentido? En que tengo que dejar de hacer lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. ¿Y a quién le gusta dejar lo que le gusta, lo que le da placer, lo que disfruta? Muchas veces por hacer la voluntad de Dios. Y es aquí donde, por ejemplo, escuchaba precisamente, y lo dice el cardenal Sará, cuando las personas atacan a la iglesia porque lo que piensan que viven, que es el pecado, es lo correcto, rechazan aquello que es la verdad. Y hablando precisamente en un discurso contra este movimiento LGTBIQ y quién sabe qué tanto más. ¿Y es por qué? Porque
podemos descubrir que la Iglesia, desde el Catecismo de la Iglesia Católica, que pues bueno, podríamos decir que se adelantó. ¿Por qué? Porque ahora hablamos de que no es que los homosexuales se sienten discriminados, cuando el mismo Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que no sean discriminados, rechazados, corridos de la Iglesia los hermanos que tienen una fuerte tendencia homosexual. Pero, ¿qué es lo que después dice? Pero invíteseles a que abandonen su pecado. ¿Por qué? Porque aquí muchas veces pues la mala información, o como dicen, no, es que la Iglesia no quiere a los homosexuales. Y yo puedo decir, conozco a unas personas homosexuales que viven muy entregados en su fe. Sí, ciertamente, pues como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ellos tienen que aprender a vivir la castidad. ¿Por qué? Porque el ser homosexual, entre comillas, no es el pecado, sino el pecado es vivir la condición homosexual, que es querer hacer ahora sí todos sus desmanes de pues el amor libre y de hombre con hombre, mujer con mujer y todo eso. Ese es el pecado y eso es lo que está en contra de la Iglesia. De hecho, la Iglesia busca cómo ayudar a estas personas a que vivan rectamente su fe. Pero ¿qué es lo que nos pasa cuando nos sentimos de que nos dicen que estamos mal? Pues nosotros nos ponemos en contra. Y es aquí donde viene precisamente el problema. Y esto no solamente con nuestros hermanos homosexuales. Cuando te dicen, es que estás actuando mal, entonces empezamos a respingar. Y, por ejemplo, ¿cuántas personas hoy atacan a la Iglesia Católica siendo católicos? ¿Por qué? Porque es que no es como yo quiero. Pues bueno, el Espíritu Santo tiene sus medios. Ay, pero es que están haciendo esto que no es correcto. Bueno, entonces ponte a rezar en lugar de andar peleando y criticando. ¿Por qué? Porque el camino de la santidad implica el sufrimiento. Y a veces, como se lo escuché a Monseñor Isidro Puente, decía, a veces ver todos los abusos que se hacen en la Eucaristía, pues ¿cuándo voy a dejar de atacar a todos los que hacen esos abusos? ¿Qué es lo mejor? Pues bueno, sufrir con paciencia junto a Jesús todos esos abusos y orar por ellos para que se conviertan. Pero ¿qué es lo que hacen hoy muchos? No, es que el Papa casi es el demonio encarnado. Muchos lo dicen. Bueno, ¿y cuántos de los que los dicen están pidiendo por el Papa? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ay Señor, mira, yo defendí tu fe. Y el Señor, ¿qué va a decir? ¿Y qué hiciste de bueno por aquel que atacó la fe? Ay Señor, yo te defendí. Pues muy mal, tú también te vas al infierno. ¿Por qué? Porque yo les dije que oraran por todos aquellos que hacen el mal. ¿Y cuántas veces nos ponemos a criticar, a juzgar, a decir, pero no luchamos por el bien? ¿Y cuántas veces, como en una clase de historia de la Iglesia que tuve en el seminario, pues se decía la actitud de Martín Lutero, que se emperró? Y dicen, el sentido de esta palabra del emperramiento, pues es cuando se están peleando los perros. Por ese coraje que tienen, generalmente se van al cuello y se traban. Y sobre todo, pues este tipo de perros como los Doberman, los Pitbull y todo, que cuando están enojados se traba la mandíbula. ¿Y cuál es la única forma de separarlos? Pues ahora sí que ponerles un cinturón o algo en el cuello para asfixiarlos, para que se les destrabe la mandíbula. ¿Y cuántas veces escuchamos de que es que fulanito dijo esto? No, es que está mal, y es que esto, y es que el otro, y ya no queremos escucharlo. Cuando el mismo Señor dice en su palabra que todos somos como el cofre de un papá, que va sacando tesoros buenos y tesoros malos, o cosas buenas y cosas malas. Y hasta San Pablo dice, quédense con lo bueno y desechen lo malo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántas veces nos cerramos nosotros y no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo? Por ahí está esta poesía desiderata
y dice, escucha al más sabio y al más ignorante, porque todos tienen su verdad. Y en esa verdad podemos descubrir que muchas veces podemos aprender de los que creemos malos, de los que creemos que que son ignorantes, de los que creemos que no valen. ¿Por qué? Porque va a darte, aunque sea la pista para saber cómo no actuar de esa manera. Y es aquí donde, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El Espíritu Santo habla, y como le decía Nicodemo, y lo escuchábamos después de que pasó la octava de Pascua, decía, el viento sopla donde quiere y no escuchas de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces podemos ver la inspiración del Espíritu Santo en cualquier punto? Sí, ciertamente nosotros tenemos que defender nuestra fe. ¿En qué sentido? ¿En irme a pelear con el otro? No vas a conseguir nada. Sino viviendo tu fe, viviendo como Dios pide. Y entonces sí vas a ser un signo de contradicción. Podríamos preguntar, ¿ay, el Señor era reticente a todos los fariseos? Pues no. Podemos encontrar que entre los discípulos del Señor, y dicho por el mismo Evangelio, está Nicodemo, está también José de Arimatea, con nombre, pero también dice que muchos maestros, sacerdotes y doctores de la ley lo seguían. Entonces, ¿Jesús estaba en contra de todos? No, sino de aquellos que no vivían el plan de Dios. ¿Y los atacaba porque eran muy malos? No, para que entendieran. Pero lamentablemente el pueblo cerró los oídos a Dios. ¿Y cuántas veces hoy también nosotros podemos cerrar los oídos a Dios? Sí, ciertamente, a veces hoy en día podemos decir, Padre, pero es que hoy sí hay una carencia de fe. Y digo, sí, y podrían decir, oiga, Padre, pero es que hasta a veces los padrecitos tienen falta de fe. Sí, y a veces hasta los obispos tienen falta de fe. Sí. Ay, Padre, ¿y cuál es el problema? Que nuestros papás no han dado o no han hecho su compromiso bautismal. Ay, Padre, ¿por qué? Porque el día que trajeron a bautizar a sus hijos, generalmente el sacerdote sale a la puerta donde están reunidos los papás, los padrinos con los niños que van a ser bautizados, y empieza primero con una monición, pues hablando de la alegría de que tuvieron a su hijo. Después empieza con el cuestionamiento. ¿Cuál es el nombre que ustedes han dado a su hijo? Y ya, por ejemplo, para hacerlo aquí más rápido, Juan, ok. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para Juan? El bautizo. Y luego el sacerdote les dice, papás que piden el bautismo para sus hijos deben darse cuenta de que contraen la obligación de educar a sus hijos en la fe, para que guardando los mandamientos divinos amen a Dios y a su prójimo, como Cristo nos enseñó. ¿Se dan cuenta de esta obligación? ¿Y qué respondieron? Que sí. Y la pregunta del millón, ¿cuántos verdaderamente han cumplido con esta obligación? ¿Por qué? Porque hoy es más fácil el decir, no, ya que crezca, que vaya al catecismo. Pero si no le damos la fe a un niño, ni aunque venga el mismo Papa a darle el catecismo, ese niño va a tener fe. ¿Por qué? Porque no tiene el ejemplo, no tiene la enseñanza más importante que es de los papás. Es así como que pues en la parroquia de Santiago Apóstol, donde estoy prestando mis servicios, pues resulta que el día domingo pues hay tianguis, hay sobre ruedas. Y clarito se ve en la misa de 10:30, que es la de los niños de la catequesis, pues como a veces llegan los papás, dejan al chamaco en la misa y pues ellos se van de compras y ya terminando la hora pues ya vienen con sus bolsas de mandado y pues nada más a recoger al niño. ¿Qué le están enseñando? Ahorita que es obligatorio, pues podríamos decir hasta con esta
forma popular, pues ahí friégate. Ya después, mira, China libre, si no quieres venir a misa, pues qué importa la misa. Eso es lo que les enseñamos. Y también, como decía el señor arzobispo emérito el día que nos ordenó, que estaban entrevistándolos los periodistas y le preguntan sobre los sacerdotes. Y el señor arzobispo emérito dijo una frase muy interesante. Muchas veces creen que los sacerdotes nacen 5 minutos antes de su ordenación en la sacristía. Pero la vocación sacerdotal nace en las familias. Y si la familia no me dio un ejemplo vivo de fe, pues yo puedo estudiar el seminario. Y lamentablemente muchas veces los seminarios buscan más la cuestión intelectual que las cuestiones de fe y de piedad popular. De una verdadera búsqueda de la espiritualidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues este padrecito se va a ordenar, pero va a seguir sin fe. Por ahí una vez alguien nos invitó a que fuéramos a clases de su maestro. Y bueno, pues ya terminando la misa, pues qué bonito y todo. Y decían, pues él está en contra de que Jesús esté en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque su intelecto le dice que cómo es posible que Dios Todopoderoso va a estar en una mugre hostia. Entonces, si el padrecito no tiene fe, pues podemos decir, no lo culpamos. ¿Por qué? Porque como dice otro viejo dicho, la culpa no es del indio, sino el que lo hizo compadre. Nuestros papás, y ahora peor tantito. Antiguamente pues era de que, ay, quédate viendo la televisión y pues yo me voy a trabajar, yo me voy a hacer lo que quiera. Ahora apenas se empiezan los niños a tener fuerza en sus manitas y lo primero que le ponemos es un celular. ¿Qué está aprendiendo el niño? ¿Te estás dando cuenta tú de lo que está viendo? Muchas veces no. Como me mandaron un video, que ahorita hay un videojuego de celular, que es muy interesante, que salen algunas mujeres con un pañuelito azul. Entonces el protagonista del juego pues lleva un puño como con una calavera de animal, algo así, y una pistola. Entonces tienes que matar a todas las mujeres que lleven pañuelito azul. Y luego ya pasas el nivel y entonces tienes que ir en contra de hombres que llevan o están vestidos todos de negro y tienen algo blanco en el cuellito. Pues están hablando de los sacerdotes y tienes que ir a matar a todos esos hombres vestidos de negro para que pases al siguiente nivel. Y el siguiente nivel, que es así como que en el lenguaje de los videojuegos, el jefe final, un feto gigante, al cual tienes que matar para que puedas pasar al segundo nivel. Y así se van. Y eso es lo que hoy los niños están jugando. ¿Y quién de los papás está al pendiente de lo que están viendo? O simplemente esta empresa Disney, pues antes era así como que pues la principal para el entretenimiento de los niños. Y ya viendo de adultos pues muchas cosas que inclusive en su momento no eran correctas, pero hoy pues ya más abiertamente. Por ejemplo, una de las últimas series que ha sacado, La Pequeño Anticristo, algo así, que se trata de que el papá es el demonio y la mamá una mujer normal que tienen a la hija y pues es el anticristo. Y entonces justificar que el anticristo es bueno. Y por no estar al pendiente, estamos condenando a esta generación al infierno. Y por ende, pues también nosotros, ¿por qué? Porque nosotros fuimos los que prometimos ser garante de la fe de estos niños. Y es aquí donde, pues, ¿qué es lo que hoy hacemos? Hoy lamentablemente no conocemos la fe, hoy lamentablemente no conocemos ni siquiera nuestra Iglesia Católica. Podemos hablar de tantas cosas, pero pues no vivirlas. Por ejemplo, ¿cuántos dicen de que el Concilio Vaticano II es obra del demonio? Pues no.
Y muchos dicen, no, pues es que hasta Monseñor Lefebvre y cuántos salieron en contra. Pues dicho por un historiador, dice, pues la firma de Monseñor Lefebvre, de Monseñor Ottaviani, que fueron los grandes defensores de la fe del Vaticano II, firmaron todas las actas del Concilio Vaticano II. Entonces, ¿el concilio es del demonio? No, sino que realmente no hemos descubierto el Concilio Vaticano II, como lo dijo en su momento el Papa Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque nada más dijeron, hay que renovar la iglesia, pero como no quisimos leer, entonces cada quien haga lo que se le ocurra. Y no. Por ejemplo, hoy que muchos están en contra del ecumenismo. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que el ecumenismo es juntar a todos de todos los credos, de todas las fes, para hablar. No, eso no es el ecumenismo. Ese es el diálogo interreligioso que también tiene sus pautas. El ecumenismo solamente puede hablar con las iglesias que reconocen los 7 sacramentos. Y solamente hablamos pues de la única iglesia protestante como tal, de la que podemos hablar es de la iglesia anglicana, que reconoce los 7 sacramentos. Pero ya los luteranos, calvinistas y todas las denominaciones cristianas que encontramos a lo largo de nuestra ciudad, pues no, ellos no pueden entrar en un diálogo ecuménico. ¿Por qué? Porque no reconocen los 7 sacramentos. Porque los 7 sacramentos son los que nos dan unidad en Cristo. Y por eso solamente podemos hablar de la Iglesia Católica, de las iglesias ortodoxas o iglesias orientales, y pues les decía, y de la iglesia anglicana. Los demás no pueden entrar en un diálogo ecuménico, porque no tenemos los 7 sacramentos que son los que nos dan unidad en Cristo. Por ejemplo, se puede decir, y lo podemos ir descubriendo también al leer la historia de la iglesia, el gran cisma de la iglesia, que es el de 1054, la iglesia de Oriente y Occidente, pues fue más por malos entendidos que por cuestiones realmente teológicas. Y ahí se dieron la excomunión Juan Cedulario y por el otro lado, ahorita no recuerdo cómo se llamaba, pero los 2 obispos, ni siquiera los patriarcas, fueron obispos los que ahí se pelearon y ya se dieron la excomunión. Pero pues bueno, podemos descubrir que solamente son cuestiones culturales las que nos separan. Y ahí sí podemos decir, como dice la misma iglesia, tenemos que orar por la unidad que Cristo dijo. Pero, pues como no conocemos, pues nos dejamos llevar por lo que todo mundo dice. Y el otro, el diálogo interreligioso, que tampoco es el voy a ir y respetar a la otra iglesia y escuchar lo que dice la otra religión. No. Lo que dice la iglesia en el Nostra Aetate, que es el que habla sobre el diálogo interreligioso, dice: la iglesia católica está llamada a presentar a Jesús a los demás, no buscando entrar en conflicto, sino en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad. Entonces, todo lo demás que hemos hecho, que no es ni ecumenismo ni diálogo interreligioso, pues no es fruto del concilio, sino más bien fruto de los que quieren poner sus ideas. Ciertamente también algo que me mandaba una persona sobre la nueva misa maya, y pues sí, ciertamente, pues como se dice a veces, mezclamos de chile, de mole y de pozole. Y pues ahí decía la persona que me mandó el video, dice: padre, aunque lo quieren presentar como es algo nuevo, esta señora pues ya tiene más de 70 años, ahorita no recuerdo su edad. Dice: padre, desde que yo era niña, iba con mis papás a misa, ya hacían todo eso. Y fueron los padres dominicos los que empezaron a meter esto. ¿Por qué? Porque en Oaxaca los padres dominicos fueron los que estuvieron más en la evangelización de esa parte.
¿Y qué es lo que hacen? Pues pedirle permiso a los aluches, por ejemplo, cuando van a sembrar, pues primero van a misa y llevan ahí su semilla para que se las bendiga el Padre, y luego van con el chamán maya para que le pida permiso a los aluches para que les dé buena cosecha. Pues es lo que le llamamos el sincretismo, y caemos en el sincretismo por no conocer nuestra fe. ¿Y por qué no conocemos nuestra fe? Porque no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. ¿Y por qué no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Porque estamos inmersos en el espíritu del mundo. Está como un niño que me preguntaba si, oiga padre, ¿y conoce a Peso Pluma? Y yo dije, bueno, pues mira, en el box hay distintos categorías, peso pluma, peso mosca, peso welter. No, padre, el cantante. Y yo, pues mi hijo, pues sabrá Dios. Pues a mí me dicen peso pluma y yo pienso en el box. Pero los niños ya vienen con todo esto. ¿Y qué es lo que pasa? No se les está dando una guía. Y uno puede decir, oye mi hijo, mira, haz esto. Pero si los papás no lo hacen, ¿cómo va el niño a poder vivir? Por eso digo, el gran problema es de que nuestros papás no cumplieron y los papás de hoy no están cumpliendo con su vocación de ser guías de sus hijos. Por eso hoy nosotros como sacerdotes, como adultos, no tenemos fe. Y por eso hoy los niños pues caminan más casi por el camino infernal que por el camino de Dios. ¿Y qué es lo que necesitamos? Miren, poner atención. Oiga padre, pero es que no me enseñan. Pues si no te enseñan, podríamos decir, como muchas veces se dice, estamos en el siglo XXI, muchos tenemos un celular que se conecta al internet, y miren, tan fácil como buscar pues un libro que empezó con 16 paginitas y terminó con más de 5,000, para salvarte, del padre Jorge Loring. Es un catecismo en toda la extensión de la palabra. Podemos, algo más simple, y pues con el padre Olivera Rabasi, que hace su libro sobre la cristiada. Mejor los extranjeros luchan por defender esta etapa de la historia que los mismos mexicanos. El padre Javier Olivera Rabasi, el padre, se me fue ahorita el nombre, pero su libro es La barca y las tempestades, en donde habla pues de muchos conflictos a nivel mundial en cuestión de la defensa de la fe, y retrata. Y este padre le hace el prólogo al padre Javier Olivera Rabasi. Y dice, en México no lo dice con estas palabras, pero es el resumen. En México no habría tantos grandes teólogos como en Europa, pero el pueblo tenía a Ripalda, un catecismo que pues es tan pequeñito, pues es un librito como de máximo 50 paginitas, en donde vienen 320 preguntas, que empieza hasta con, ¿cuál es tu nombre cristiano? Mi nombre cristiano es Jorge Raimundo, para gloria de Dios. Con esa simple pregunta, pues ya tenemos una respuesta. ¿Para qué estoy? Para dar gloria a Dios. Y así podemos ir viendo cada una de las preguntas. O si no, pues los catecismos inspirados en el de Padre Ripalda, el de Padre Guerra, con 120 preguntas, o el de, pues ahora no sé si siga, porque creo que ya también está pasando a la historia lo que era la Acción Católica Mexicana, y tenía ahí su catecismo, y fue el que yo llevé cuando fui niño. Y todavía me acuerdo de las preguntas. La primera y la más clásica: ¿quién hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas? Dios nuestro Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. Y dirán, ay padre, es que usted lo ha repasado. No, desde que tenía 7 años hasta ahora que tengo 37, pues a veces ya ni siquiera he descubierto si sigue en venta o no sigue en venta el catecismo que yo llevé. Pero, como dice aquel viejo dicho, lo que bien se aprende no se olvida.
Y más si tenemos una retroalimentación en casa, que nos inviten a descubrir. Ahora posiblemente los papás no, pero los abuelitos metan la fe en sus hijos, en sus nietos. Simplemente con decir una cosita, o como decía el padre, se me fue ahorita el nombre, creo que es el padre Sergio, de la capilla digital del padre Sergio, dice: hoy todos tenemos la oportunidad de evangelizar y hacer conocer a Cristo, porque la gran mayoría tenemos nuestras redes sociales. Y simplemente con decir, Dios te ama, sonríe porque eres amado por Dios, sonríe porque Dios es tu Padre, con eso ya estamos evangelizando. Pero ¿qué es lo que hacemos? Mandar al piolín ahí con el buenos días. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Compartir el meme para que otros se rían, pero nada de Dios. Así como. Por eso hoy el Señor nos invita a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. 4 formas para escuchar la voz del Espíritu Santo. Primeramente, vida sacramental. Confesarnos por lo menos una vez al mes, o como dice el Papa, cada 15 días. Segundo, hacer oración todos los días. Tercero, leer la palabra de Dios. Y cuarto, hacer obras de caridad. Con eso vamos a empezar a escuchar la voz del Dios. Y con eso vamos a poder nosotros vivir conforme a su plan de amor y santidad. Por eso, hagamos este compromiso. Tratemos de luchar día en día por hacer conocer la fe en Dios. Y ahí, no importa lo que digan, no importa que quieran pervertir la fe, si nosotros estamos cimentados en la fe, nadie nos podrá mover. Por eso hasta el Señor dice que Él nos dará su Espíritu, el Espíritu de la verdad. Y aunque nos persigan, aunque nos entreguen a los tribunales, nosotros estaremos firmes en la fe. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.